Métodos y técnicas de investigación, por Francisco Márquez y Junior Salas. Fundamentos gramaticales. La oración es un conjunto de palabras que se caracterizan por tener sentido completo. Partes. Existen tanto variables como invariables. En las variables tenemos al artículo, que es aquel que se antepone al sustantivo y le da género y cantidad. Adjetivo. Califica al sustantivo. Pronombre. Se utiliza como palabra sustituta del sustantivo. Sustantivo. Palabra que nombra a las personas, animales, cosas e incluso ideas. Verbo. Indica acción, estado de ánimo, acontecimientos de la naturaleza. Partes invariables. Conjunciones. Son enlazantes de palabras y oraciones. Interjección. Son expresiones de emotividad. Preposición. Convierte en complemento al sustantivo, adjetivo y pronombre. Introduce oraciones subordinadas y coordinadas. Sirve también de nexo. Adverbio. Los hay de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de duda, de afirmación y de negación. Tipos de la oración. Según su estructura sintáctica pueden ser personales e impersonales, activas o pasivas, atributivas o predicativas, y transitivas o intransitivas. Sin embargo, también podemos clasificarlas según la actitud del hablante, y en este caso pueden ser enunciativas. Expresan lo que pasó, pasa y pasará. Interrogativas, cuando exigen una contestación. Imperativas, si expresan una orden o mandato. Desiderativas, si expresan deseo. Dubitativas, si expresan duda. El párrafo. Es un conjunto de oraciones que comparten una misma temática. El párrafo se caracteriza por tener una idea principal y varias ideas secundarias. La idea principal puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen las demás ideas. Tipos de párrafo. Según su contenido pueden ser argumentativo, conceptual o de definición, cronológico, de enumeración, descriptivo, explicativo, expositivo y narrativo. Según su redacción, párrafo ordinario, normal o español, párrafo moderno, en bloque o alemán, y párrafo en forma de sumario o francés. Signos de puntuación. Se encargan de estructurar el texto, ordenar las ideas, jerarquizar dichas ideas en principales y secundarias, y eliminar ambigüedades. Los principales signos de puntuación son los siguientes. El punto, el cual se divide en punto y seguido, que separa enunciados dentro de un mismo párrafo. Punto y aparte, señala al final de un párrafo. Punto y final, señala al final de un texto o escrito. La coma, señala una breve pausa en el enunciado. Separan frases de la misma clase o que formen enumeración. Separan miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos. Limita aclaraciones. Locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de la coma. Punto y coma. Separa miembros en una oración en la que ya hay una o varias comas, antes de las conjunciones cuando la oración es larga. 2 puntos. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Se usa antes de una enumeración, una cita textual o incluso en los diálogos. Puntos suspensivos. Para expresar duda o suspenso. Para expresar ironía o temor. Cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación. Signos de interrogación. Se utilizan para formular una pregunta. Signos de admiración. Se usan en oraciones exclamativas, exhortativas, imperativas y por supuesto en interjecciones. Paréntesis. Para encerrar aclaraciones, fechas y lugares. Guión.
unen o dividen palabras. Raya, señala las intervenciones de los personajes en un diálogo. Limita aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Comillas, se utilizan en citas textuales o para dar énfasis a cierta frase. Mayúsculas, ¿cuándo se usan? Al inicio de una oración. En nombres propios, ya sean de personas, animales, puntos geográficos, entre otros. Los artículos y o adjetivos que forman parte de un nombre propio, como por ejemplo La Habana, los Andes, la Gran Muralla China. Los títulos de jerarquía o eclesiásticos cuando son equivalentes a los nombres de quienes los poseen, como por ejemplo el Papa fue a México. Los atributos divinos o apelativos a Dios, cuando se dice creador para nombrar a Dios, o los libros sagrados como la Biblia y el Corán, nombres de revistas, periódicos y marcas comerciales, por ejemplo, El Nacional, Fascinación y Movistar. Títulos de obras artísticas, cinematográficas o literarias, tales como La Gioconda, El Manzano Azul, 100 años de soledad. Nombres de entidades sociales, corporativas o establecimientos comerciales. Multinacional de Seguros, Banco Provincial. Las abreviaturas que expresan grado o tratamiento, tales como doctor, licenciado, ingeniero. Nombres de constelaciones, estrellas y astros. Documentos que expresan poder judicial, tales como la Declaración de Derechos, Tratado de Libre Comercio, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alusiones a hechos o periodos históricos. La Segunda Guerra Mundial, Batalla de Carabobo. Números romanos, para hablar de un siglo en específico o para agregar al texto algún tipo de numeración. Uso de las letras. A continuación aparecen en pantalla ejemplos de palabras en las que se usa correctamente cada letra. Vicios del lenguaje. Toda aquella forma incorrecta e impropia de construcción o empleo del vocablo de manera inadecuada. Las siguientes son los vicios de dicción más comunes que existen. Barbarismo. Esto aparece cuando se pronuncia erróneamente las palabras o se emplean vocablos en forma impropia. Por ejemplo, aiga por haya, vaiga por vaya, vayamos por vayamos y jueguemos por juguemos. Pleonasmo. Otro de los más sonados es el uso innecesario de la palabra en la expresión provoca redundancia al hablar. Por ejemplo, salió afuera, súbelo arriba, más mejor, más peor. Solecismo. Error en la sintaxis o en la conjugación verbal que le quita pureza y exactitud a un idioma. Por ejemplo, esperemos que no haya problema en el estadio. La anfibología es el empleo de frase o palabra con más de una interpretación. Por ejemplo, mi padre fue al pueblo de José en su coche. ¿El coche de quién? Hay dos maneras correctas de decirlo. Una, mi padre fue en su coche al pueblo de José, o mi padre fue al pueblo de José en el coche de este. La cacofonía, vicio de dicción que consiste en la repetición de sonido o sílabas en una expresión. Los trabalenguas son un claro ejemplo de esto.
Tomás tiene tos y tomó tableta. Anita la ancianita es una vecina de Benita. Los incisos gramaticales y su estructura. Un inciso es una expresión que se incluye en una frase, oración o texto para complementar el discurso. Tipos de incisos. Explicativo. Como su nombre lo indica, interrumpe momentáneamente la oración para agregar una explicación. Inciso determinativo. Son indispensables para identificar lentamente el sujeto y dar sentido completo a la oración. Formas no personales de los verbos. Incluyen infinitivo, gerundio y participio. En el caso del infinitivo, verbos que terminan en ar, ir, como por ejemplo amar, comer, vivir. Gerundio, verbos que terminen en ando y yendo, como por ejemplo amando, viviendo, comiendo. Participio, verbos que terminen en ado, ido, amado, comido, vivido. En el participio existen excepciones en donde algunos verbos terminan en to, so y cho, como es el caso de escrito y hecho. Palabras señales. Son palabras que facilitan la comprensión textual. Para poder seguir con más facilidad el curso del pensamiento, existen varias palabras que, a modo de señales, nos indican las incidencias y variaciones de su desarrollo. Palabras avance. Nos indican que las frases que ellas encabezan son un paso hacia adelante en el desarrollo de la idea principal. En general, la mayor parte de la frase de un párrafo se desarrolla en el mismo sentido que la idea principal. Las principales palabras avance son también, asimismo y finalmente, en conclusión, dado que, puesto que, así, en consecuencia, además. Palabras pausas. Nos indican que con relación a la idea principal, las frases introducidas por ellas no suponen ningún avance ni retroceso en el desarrollo del curso del pensamiento. Ejemplos de ellas son, especialmente, por qué, sí, puesto que, por ejemplo, como, tal como. Palabras retroceso. Incluyen, pero, sin embargo, al contrario, no obstante, en realidad, a pesar que, por otra parte. Sinónimos. Cuando dos palabras tienen el mismo significado o un significado parecido, pero se escriben de manera distinta. Ejemplo, inicio, comenzar, ancho, amplio, gordo, obeso, bonito, hermoso. Antónimos. Tienen un rasgo de significado común, pero son contrarias en otro. Vivo, muerto, feliz, triste, tomar, entregar, alto, bajo, día, noche. Gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.